indudablemente una de las noticias que ha marcado por lo menos esta semana y a partir del sorpresivo, o no, a ver si le voy a preguntar a mi invitado, instructivo que dio la semana pasada, al finalizar la semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia sobre la revisión de las detenciones preventivas. Claro, muchos abogados, muchos expertos, constitucionalistas, en fin, dicen que eso está en el procedimiento. Eso no es ninguna novedad, que cuando se pasa un periodo y un plazo de una investigación que no ha arrojado resultados ni ha arrojado un inicio de proceso de juicio, nada, pues corresponde que esa persona que está con detención preventiva salga de la cárcel y se defienda en libertad. Ojo, y eso hay que aclararlo y lo vamos a aclarar con, lo saludo mejor, Carlos Alberto Goitia, que nos acompaña, exministro de Justicia. Carlos Alberto, qué gusto, bienvenido, gracias por estar acá. Una alegría para mí estar con ustedes, un saludo a toda Bolivia y bueno, acá las órdenes para poder aportar en lo que... Bueno. Decía Carlos Alberto, no sé, se ha metido en la población boliviana ese chip, no sé si coincides, de que cuando una persona, cualquiera sea el proceso político o cualquiera sea, va con detención preventiva, ya se hizo justicia. Es decir, ya está condenado, ya está en la cárcel, listo, se hizo justicia. O viceversa, ¿verdad? Cuando una persona inicialmente no es detenida, qué sé yo, se defiende en libertad, no se hizo justicia. Tenemos un concepto medio errado de esa situación, ¿no? No, ciertamente, porque pareciera que todo el proceso penal se define en función si se lo detiene o no preventivamente a la persona. Y como señalas tú, cuando no hay detención preventiva se alega injusticia y cuando hay detención preventiva pareciera que con eso ya se ha conseguido el objetivo, cuando en realidad los procesos tienen que llegar a un final y si hay una persona inocente, pues obviamente declarar el hecho de la absolución, que se vaya tranquila a casa sin ninguna carga atrás, y si la persona es culpable, que cumpla la pena que se le imponga. Pero claro, el problema es que los procesos en Bolivia son tan burocráticos, tan difíciles de impulsar y duran tanto tiempo que hemos perdido eso del horizonte y nos quedamos con la detención preventiva como si fuera la magia para hacer justicia. Y por eso mismo esta se convierte en la forma más fácil de castigar a la gente, especialmente en temas, y lo digo abiertamente, en los temas políticos, con la persecución política para mantenerla callada o amedrentada en el centro penitenciario y bueno, pues así anulo a mi actor político contrincante y nunca lo juzgo, nunca termino de llevar a cabo el proceso para que se esclarezcan los hechos y lo dejo a la persona con el marco de duda de si fue culpable o inocente y eso es muy dañino para la democracia, para la vida de los ciudadanos. Escuchaba a Tuto hace un momento, decía en la anterior entrevista, esto que se hace contra los actores políticos es lo que termina también aplicándose a los más pobres, los más humildes, y por eso cuando uno va a la cárcel a visitar a los penales de hombres y mujeres, uno se encuentra con gente joven, de escasos recursos, que es la población mayoritaria, detenida en muchos casos por delitos que no ameritan una detención preventiva y que están ahí como botados porque nunca se va a aclarar los hechos. Y eso apareja otro problema. Las víctimas se quedan sin lograr lo que al final quieren, que es que se esclarezcan los hechos, que se explique por qué fueron ellas las víctimas y no otras, y que los culpables paguen la sanción. Que se haga justicia, básicamente, ¿no? Que eso es lo que siempre se pide. Ahora, quiero apuntar, Carlos Alberto, a una situación. Claro, se supone que se cambió la normativa hace algunos años en nuestro país para que existan y se desarrollen los denominados juicios orales. Y esto se supone que era para agilizar esto, para que se vaya a un juicio oral, se agilice la justicia y se vaya directamente a una sentencia, ¿verdad? En cualquiera de estos tipos. Pero este tema de la detención preventiva es lo que está frenando, ¿o estamos hablando de realmente que las autoridades, en este caso que están encargadas de una investigación, llámense fiscales, Ministerio Público, realmente no investigan y dejan? Ok, está detenido preventivo, listo, ahí terminó la labor, porque se supone que uno da el tiempo de 6 meses para que haya una investigación, pruebas y todo aquello, y se vaya a un juicio, ¿verdad? Y en el juicio el juez determine, de acuerdo a esos elementos e indicios, esas pruebas, una sentencia.
Pero pareciera que a los fiscales no les alcanza 6 meses. Por eso piden otros 3, otros 3, otros 6, etcétera, etcétera. Claro, lo que pasa es que cuando empieza la reforma procesal penal en Bolivia y se incorpora un nuevo código de procedimiento penal, hay un elemento importante. Los procesos no deberían durar más de 18 meses. Y si es que el caso es muy complicado, nunca más de 3 años. Y por lo tanto se establecía que la detención preventiva no podía superar los 18 meses. Entonces era un mecanismo de control también Eso para... está en la norma actualmente. Eso estaba. Entonces ahí viene, es un mecanismo de control, porque yo fiscal o juez tengo que controlar que el proceso no dure pues más de 3 años, porque si ha durado más de 3 años, alguien ha fallado, un juez, un fiscal, y que hay que identificar. Ese era el diseño. Pero viene un caso emblemático, que es el caso de Leopoldo Fernández. Entonces, claro, Leopoldo Fernández ya había terminado los 18 meses de estar preventivo y en el gobierno del MAS modifican la norma y abren el tiempo de detención preventiva. Como que indefinidamente. Indefinidamente. A Leopoldo Fernández lo tuvieron 8 años con detención preventiva. Y a partir de eso, los procesos dejaron de durar los 3 años y se han vuelto un tema abierto. Hay casos que tienen más de 15 años de duración sin que el imputado pueda saber si tenga una sentencia y sin que las víctimas puedan conocer si hubo casos. Carlos, más de 15 años. ¿15 años de detención preventiva? No, 15 años de duración de proceso. Duración de proceso. Cerca a 20 años. Okay. O sea, es un tiempo absolutamente irracional. Y claro, esa apertura, esa contrarreforma, como se la denomina en la jerga jurídica, esa contrarreforma que desnaturalizó el Código de Procedimiento Penal, trajo otros problemas. El promedio de duración de un proceso penal en América Latina es de 4 años. En Bolivia se ha vuelto de 8 años. Y hay casos, como digo, que tienen 12, 15, cerca a 20 años de duración. En la detención preventiva, en un primer momento, se bajó esa cifra, porque Bolivia estaba cerca al 70%, bajó esa cifra y mucha gente pudo recuperar su libertad sin que el proceso se extinga, pero ya con la posibilidad de defenderse con detención domiciliaria o con libertad pura y simple, pero se bajó ese porcentaje. Y hoy estamos nuevamente entre los países que tiene un mayor porcentaje de detención preventiva. Estamos cerca al 60%, cuando el promedio en América Latina es de 41%. Y América Latina tiene serios problemas. O sea, si América Latina está mal y nosotros estamos peor que el promedio, es que realmente las cosas están mal. Entonces, estas manipulaciones que se han hecho a la normativa penal, sumada a la sumisión de los jueces al poder político, es impresionante. Porque hay otro dato importantísimo que respalda lo que digo, porque no me lo estoy inventando. 2 de cada 3 bolivianos, según el Latinobarómetro, cree que los juicios contra actores políticos son precisamente procesos políticos para acallar a la oposición. Ese es el informe del Latinobarómetro del año 2004. 8 de cada 10 bolivianos no cree en el sistema de justicia. Es más, el promedio en realidad es de 1.3 que creen en el sistema de justicia. En realidad, casi 8,5 bolivianos no creen que en Bolivia exista justicia. Esa es nuestra realidad, ese es nuestro escenario, y como digo, también acompañado con esta actitud de operadores, jueces, fiscales, policías, que responden antes que nada al poder político o al poder económico y que han podrido el sistema de justicia, lo han vuelto una cosa absolutamente corrupta que afecta directamente a los ciudadanos. Y a eso le sumamos otro elemento. La investigación que llevan a cabo policías y fiscales es extremadamente burocrática. Te puedo contar un caso muy sencillo que se va a entender. A un albañil le roban el pico y el combo, que va picando, hurto. Para poder establecer que la persona era culpable, inspección judicial, inspección del hecho, reconstrucción de los hechos, informes técnicos, un montón de burocracia para nunca aclarar ese hecho y devolverle al pobre albañil sus herramientas para que pueda ganarse el pan de cada día. Y en ese caso tan chiquito,
en función al monto económico, pero significativo para este hombre, vemos cómo funciona esta cosa. Este sistema que nunca termina, que son procesos interminables y que la víctima no queda. Es un sistema como para que uno desista. No, claramente. Desistimiento, o sea, ¿para qué voy a seguir un juicio? Prefiero no irme a juicio porque sé cómo va a venir la mano. Voy a gastar más plata de lo que me han robado, digamos. Y es probable que en el camino termine extorsionado. Ajá. Entonces, no funciona. Y cada vez vemos cómo hay actores que cometen hechos delictivos terribles, violaciones, trata y tráfico, que al poco tiempo terminan libres. Hace poco hemos visto un caso espantoso en Santa Cruz. Linchamiento con sujetos que no deberían estar en la calle, que deberían estar en el centro penitenciario. Y la pregunta ahí es, ¿cómo salieron estos señores de esos centros penitenciarios o por qué no están ahí y andan agarrándose a balazos y matando a uno y otro? Esas son las cosas que uno no termina de entender, pero que está pasando y que es lo que vivimos los bolivianos y bolivianas. Sometimiento, ¿no? Posiblemente al poder económico también. Claramente. El pago a jueces, a fiscales, Sí. cosas que hemos visto ampliamente en muchos casos. No, ¿no? muchísimos. Acordémonos, un juez que liberó a un violador serial, pues estaba condenado y lo deja salir al día siguiente. Eso no es gratis y creo que ese mismo juez sigue actuando como juez, por cierto. Claro. Esas aberraciones de nuestra justicia. Y a eso me voy, Carlos Alberto. En el marco de esto, creo que el diagnóstico lo conocemos ampliamente y no nos dejamos de sorprender del diagnóstico de cómo está nuestra justicia. Por eso va la pregunta. En esta coyuntura y en estos casos en específico, cuando alguien dice hay vientos de cambio o parece que la justicia ahora quiere ser independiente, ¿será tan así? ¿Será así? ¿Así de sencillo, digamos, ese cambio o no? Creo que es un proceso complejo, urgente, que debe traspasar el tema de las personas propiamente, ¿no? Es un tema que ahora pareciera que tiene condiciones para convertirse en una suerte de política seria de quien acceda al gobierno. Y hoy tenemos algo que hace 20 años no teníamos, que es todo el uso tecnológico, el desarrollo tecnológico que nos puede permitir transformar el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología podemos empoderar al ciudadano para controlar las actuaciones de jueces, fiscales y policías. De tal forma que al tener ese control, al estar empoderar al ciudadano, disminuimos corrupción, acortamos tiempo de duración de procesos, modificamos y eliminamos buena parte de la burocracia y logramos que de esa forma el sistema cambie, logremos lo que es posible con esa tecnología. Pero además, sí hay que llevar a cabo la reforma constitucional, porque la elección popular de los altos jueces que tuvimos el año pasado no es el mecanismo idóneo, ideal, para que el órgano judicial pueda mantenerse independiente del poder que esté en el Ejecutivo, sea de uno o de otro color. Esa elección popular lamentablemente nos ha mostrado a nosotros en las varias experiencias que hemos tenido que termina siendo un alto juez aquel que tiene el visto bueno o la venia de quien está en el poder político. Eso no puede seguir y eso es algo que debemos también cambiar para que en una suerte de cascada limpiemos el sistema judicial de actores improvisados que terminan de jueces, fiscales o policías ahí que corrompen el sistema, saquemos a eso, logremos que ingrese gente que tiene compromiso con la tarea que cumple, compromiso con la sociedad y que pueda llegar a brindarnos aquello que queremos, que las cosas funcionen, que encontremos respuestas y que al final del día podamos sentirnos orgullosos y decir: Bolivia es un ejemplo porque está en los primeros lugares de mejor administración de justicia y no como la vemos hoy, que peor que la de Bolivia está la de Haití, la de Venezuela por razones obvias, y ahí estamos. No, y es que es tremendo, es una asignatura pendiente. Hay quien, en el marco de las propuestas o reformas que se podrían venir lo antes posible, hablan de esto precisamente de las elecciones judiciales, reforma constitucional, porque hay fracasos. Han sido fracasos indudablemente estos 3 ejercicios y quienes proponen que ya no más
elecciones judiciales, sino volver a un sistema que permita elegir a los mejores hombres y mujeres que ocupen esos cargos. Pero Carlos Alberto, la cosa va más allá porque, a ver, ¿tú crees que sea posible que un juez, porque debe haber, no es todo malo, debe haber un juez o una jueza que son probos, que son íntegros, que son profesionales y que quieren fallar en sentido de la ley, de lo que han visto, del caso y todo aquello, que han habido casos, obviamente. Yo me acuerdo de una jueza en Chuquisaca, si no me equivoco, que falló en sentido de lo que revisó en el proceso y a alguien no le gustó, empezaron los telefonazos y proceso a la jueza, destitución de la jueza. Entonces, Carlos Alberto, en esa situación, ¿cómo un juez o una jueza va a poder, si sabe lo que le espera, cómo va a poder ejercer justicia? Hay un informe muy importante que es el del relator de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García Sayán, que estuvo en Bolivia, que es una voz autorizada en el tema, y en el informe detalla, por ejemplo, el caso este que tú comentas de la jueza, además de otros en los cuales a los jueces se los detenía, se les iniciaba proceso. Y es que cómo funcionaba y cómo está funcionando todavía el sistema, no quiero decir que ha terminado. A los buenos jueces los tengo a un lado, pero al otro lado tengo a unos sicarios que operan de jueces y fiscales como si fueran pagados por el gobierno para matar a los buenos jueces. Entonces, por eso digo, lo que se necesita hacer es limpiar el sistema de justicia, sacar a estos sicarios que hacen a las veces de jueces y fiscales, preservar a los buenos actores que hay y enriquecerlos con gente comprometida con esto. Y eso implica transparencia en los procesos de designación, apostando por no la cartoncracia, sino la idoneidad de la persona para ocupar el puesto, sin padrinazgos políticos, en base a su propio esfuerzo y además con el compromiso político desde los distintos órganos de poder de que eso se va a respetar. ¿Eso es posible? Sí, cuando tenemos actores que están en los distintos espacios de poder con espíritu democrático. Yo soy un convencido, me robo 2 segunditos más, y siempre advierto, yo no estoy de candidato ni estoy haciendo campaña, no. Es algo que creo sinceramente. Bolivia tiene que ser resiliente. Es urgente que Bolivia sea resiliente, que se pueda volver a inventar a partir de lo que ha experimentado, lo que está viviendo y aquello que aspira. Y para eso hay 3 elementos que me parecen muy importantes. Primero es el resarcimiento, en la medida de lo posible, porque se ha hecho mucho daño durante este tiempo a mucha gente y hay que resarcir ese daño. No necesariamente, y no propiamente en el tema económico, pero resarcir. El segundo elemento es poder reconciliarnos como bolivianos. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor. Han habido víctimas de un lado, han habido víctimas de otro lado. Todo eso tiene que esclarecerse y llegar a superar eso reconciliándonos. No podemos vivir en un país enfrentado. Y el tercer elemento que me parece fundamental es, además de la reparación, además del reencuentro, el tema de repensar cómo logramos alcanzar justicia en todos estos casos, esclareciendo las cosas para que tengamos certidumbre, porque lo único que nos da certidumbre, para eso está la justicia, es decisiones claras, transparentes, porque de lo contrario vivimos en una suerte de cascada que nunca termina, con injusticias de un lado e injusticias del otro. Esa reconciliación es lo que nos va a permitir alcanzar la reparación y al mismo tiempo poder reconstruir Bolivia, esa resiliencia que tenemos. Y eso parte del tema de justicia. Hay una crisis económica, innegable, durísima, se viene peor, pero también tenemos esta crisis de justicia que si no la sabemos encarar, también nos va a llevar a que Bolivia esté en serios problemas. Gracias, Carlos Alberto, por su presencia esta noche. No, encantado, un gusto y siempre a las órdenes. Privilegio estar con ustedes. Gracias por estar acá. Carlos Alberto Goiti, exministro de Justicia, dándonos sus criterios con relación a estas situaciones judiciales que está atravesando el país coyunturalmente en este último tiempo, lo que se está viviendo en Santa Cruz, en Potosí, la expresidenta Yanine Áñez, pero también el diagnóstico de
de los males terminales, dicen muchos por ahí, que tiene la justicia y cómo salir adelante o sacarla de esta situación.